¿Cómo andan? Buenas. ¿Todo bien? Bien. Bueno, gente, ¿están todos por ahí o no? Sí. Vamos a arrancar. Acá somos 8. Sí, al menos no hay nadie más en la espera. Acá hay alguien esperando. Sí. Bien. La nota de los parciales que subieron es de los 50 puntos, ¿no? Era. Sí, sobre 50. Bien. Hubieron 2 o 3 que se me fue casi imposible leer el apellido. Así que revisen si hay algún apellido que esté mal, avísenme, yo lo ajusto. Lo importante es que la cédula esté bien. ¿Son los que están pintados en color negro? Yo los pinté, sí, porque fue lo que descifré. Está, Eso estaban preguntando en el grupo esos mismos dos compañeros, que por qué estaban pintados. está. Decirle que Que también tenían el apellido mal, pero la cédula está bien. está. Bueno, justamente, por favor, que la próxima vez le ponga un poco más de cariño a su apellido, porque fue imposible leerlo. Confirmarles eso en realidad, si puedes. Te agradezco. Alguno ahí, Horacio escribió por el chat. No sé si puedo ver el chat, A ver qué dice el chat. que es uno de los que estaba mal. No veo el chat acá. El mío es Almenar, que es uno que está mal. Perfecto. Muy bien, Almenar. Perdón que te rebauticé, pero fue lo que pude entender de la hoja. Lo ajusto. Si la cédula está bien, me quedo tranquilo. Perdón por ponerles mal el nombre, pero fue lo que me dio. Bien. Arriba. Bueno, gente. Ya. Por la duda no es que estén marcados, no es una marca. Bueno, gente, de la clase pasada. ¿Qué hay demás? ¿Alguna duda de la clase pasada? No habíamos quedado en deslizamiento, forjado. Bien. Trique. Damos una pequeña repasada porque ahí podemos arrancar y ya terminamos. La idea es terminar hoy con metalurgia de polvo. Recuerden, la metalurgia de polvo era un proceso de fabricación de piezas a partir de polvos metálicos. Es el único proceso que tengo para fabricar piezas de materiales refractarios, al menos de piezas de nivel industrial, de materiales refractarios, que eran todos aquellos con alto punto de fusión, pero no se limitaba solo a materiales refractarios. Puedo fabricar piezas de cualquier metal, no, así que no se limita solo a materiales refractarios. Partíamos con una definición, ¿qué son los polvos metálicos? Es toda aquella parte sólido finamente dividido, que su dimensión mayor no sea mayor a 1 milímetro. Y después recuerden que lo repasamos esto al principio, pero después empezamos a ver un poco algunas propiedades, que los polvos tienen un comportamiento que puede hasta cumplir con algunas de las definiciones de líquido, no son líquidos por supuesto, son sólidos, pero tienen la capacidad de formar o
generar la forma del recipiente que lo contiene. Bueno, eso de alguna forma es una característica, una ventaja que tengo para después poder fabricar piezas de cualquier forma. Son compresibles como los gases, pero son compresiones reversibles. Bueno, le voy a aplicar presión, pero una vez que saque esa presión o que libere esa presión, ya no va a volver a su forma original, sino que va a generar digamos, después de la presión voy a tener el aglomerado verde que vimos, que es mi pieza con las dimensiones finales o muy cerca a las finales. Después hablamos del proceso de fabricación de metalurgia de polvos. Se tiene que dar al menos 3 etapas. Estas 3 etapas, si bien se pueden combinar algunas, pero tienen que tener las 3 etapas, que era el mezclado, el compactado y el sinterizado. ¿Está? Ahora pues vimos, tengo el mezclado, el compactado, el sinterizado. Después esto puede cambiar un poco a una de las etapas adicionales que tiene, hoy lo vamos a ver un poco más, puede cambiar. Preparación de polvo metal. Entonces, vimos que había muchas formas, hay muchas formas de polvos, y la geometría y el tamaño del polvo me va a dar ciertas características que pueden inducir en las propiedades mecánicas finales de mi pieza. Por supuesto está la composición química, eso lo definen anteriormente. Y si la forma de los polvos es importante para controlar ciertas propiedades, ciertos procesos o los procesos utilizados para fabricar esos polvos definen ya una forma. Después, modificando parámetros de ese proceso, podemos variar el tamaño de esas partículas, pero la forma de la partícula está dada por el proceso que se utilice. Vimos muy por arriba solamente 3, que es el de atomización, que era para cualquier metal que lo pueda fundir y lo pueda trabajar en estado líquido, pueda poder fabricar polvo con este proceso, que era, si recuerdan, inyectar, hacer vertir el metal estado líquido y hacer chocar contra la corriente de un flujo de un gas, o podría ser hasta agua, dependiendo qué metales, pero de un cierto gas, por lo general inerte, haciendo pulverizar ese líquido y que solidifique antes de que se toquen entre sí las partículas o antes que esas partículas toquen las paredes del recipiente. Ahí voy a recolectar el polvo. Después tenía otros procesos que eran la reducción de óxido, que es una reducción, un ataque químico, una reacción redox, que lo importante de esto es el único procedimiento para obtener tungsteno y molibdeno. Si bien puedo tener partículas de otros metales, pero es el único que me permite tener. Perdón. ¿Escucharon ruido ustedes en la llamada o no? Perdón. Sí. No. Bien, está. Bien, lo corté. Bien, seguimos. Es económico, está. Tungsteno molibdeno, si bien, pero también se puede usar para la producción de hierro, níquel, cobalto y cobre. Bueno, después vimos la depositación electrolítica, que también era otro proceso utilizando ciertas corrientes eléctricas, haciendo pasar cierta corriente a través de un electrolito de alguna forma, haciendo migrar partículas del metal que voy a disolver al electrolito, y después lo puedo separar del electrolito. Y después ya empezamos a hablar de las características de los polvos. Recuerden, gente, la densidad aparente. Esta es la propiedad que tienen que controlar para definen las propiedades mecánicas que va a tener su pieza. Si bien son muchos parámetros que hay que controlar en este proceso, por supuesto no debemos descuidar la composición química, que eso lo van a definir ya al momento que seleccionan los polvos que van a utilizar, pero durante el proceso van a tener que controlar, o la propiedad que tienen que controlar es la densidad aparente. Que recuerdan que era esto, ¿no? Es el peso de polvo sin compactar a un volumen dado, a un volumen fijo. ¿tá? Entonces, si a ese volumen fijo yo tengo
mayor peso, entonces por lo tanto mayor densidad, la densidad aparente va a ser alta, y si la tengo menor densidad, la densidad aparente es baja. ¿Qué quiere decir? Que si la densidad aparente es baja, voy a tener muchas zonas sin ocupar, o ocupadas por aire, en ese volumen fijo, digamos, sin compactar. Entonces, el tamaño de la partícula y la distribución del tamaño, la condición de la superficie y la forma de las partículas, todas estas combinadas, me determinan la densidad aparente. Si yo quiero tener una densidad aparente alta o baja, ¿qué hago? Bueno, defino el tamaño y la distribución de este tamaño, defino la condición de superficie y la forma de las partículas. Con estas tres líneas primero, de alguna forma, variando o modificando forma y tamaño y condición, voy a poder determinar o definir una densidad aparente. Bien, entonces la forma era simplemente tamizando, la condición de la superficie está relacionada con la forma en la cual obtengo los polvos, ¿está? Entonces la forma de la partícula influye en las características del empaquetamiento, bueno, pueden tener varias características, lo vimos, podemos tener muchas ¿Está formas. relacionado a qué, perdón, dijo? La forma está relacionada con el proceso que utilices para fabricar los polvos. El de atomización, por ejemplo, muy probablemente sean esferas, pero después hay otros procesos que te van a dar otra forma distinta. Después, el tamaño es variando parámetros de ese proceso de obtención de polvos. ¿Tá? Realmente los polvos, digo, cuando vayan a utilizar esto, no van a ya adquirir los polvos ya del tamaño, de la forma que ustedes deseen para este proceso. Pero la forma de los polvos está dado por el proceso de obtención de polvo. ¿Tá? El tamaño después, ahí sí ya está dado por variando parámetros de ese proceso. Tengo muchas formas. Todos esos son para controlar la densidad aparente. Resalto esto, ya lo dije varias veces, por supuesto, ustedes controlan la densidad aparente, tienen la densidad aparente que ustedes quieren, y si la composición química no es la apropiada para el uso que le quieran dar, o las propiedades que le quieran dar, bueno, esto no sirve mucho, ¿no? Entonces, es importante la densidad aparente, es el principal parámetro que tengo que controlar durante el proceso, una vez que definí la composición química apropiada. Es de las propiedades más importantes de los polvos. Esto sería que la dureza alcanzada en compactado depende directamente de la densidad aparente. Una vez que esta dureza depende de forma, perfecto. Y nos habíamos metido en el proceso de fabricación. Ahora sí vuelvo al proceso de fabricación de piezas a partir de los polvos. Así que este es el proceso en el cual tengo la mezcla de compactado sintetizado, que habíamos dicho, la mezcla. Hay que entrar. Seguimos con el repaso. La mezcla de ¿Ahí podés mezclar polvo de distintas formas? Podés mezclar polvo de distintas formas, sí. Polvo de distintas formas, polvo de distinta composición química, podés mezclar polvos metálicos con no metálicos, ¿tá? Puedes mezclar muchas cosas. Sí, pero a tu respuesta sí, digamos, va a depender un poco qué densidad aparentes quieras lograr, y poder mezclar formas de muchos tamaños también, ¿tá? Para seleccionar que el empaquetamiento después de los polvos sea alto o bajo, por lo tanto la densidad aparente alta o baja. Se le agrega durante la mezcla lubricantes, que vimos que era para reducir la fricción y de alguna forma facilitar el compactado. En el compactado, hemos visto que es bajo presión, por lo general a alta presión, o pueden llegar a haber casos que incluso la presión de la gravedad es suficiente. El compactado ya estaba muy importante, fue una propiedad mecánica final. Eso lo vimos. Y en el compactado ya adquiere la forma del molde. Bueno, al vertir el polvo en el molde, en el compactado ya va a adquirir la forma de mi pieza, y ya voy a tener mi pieza final, o cerca de las dimensiones finales, dependiendo cómo haya diseñado el molde. Lo que se logra después del compactado es el aglomerado verde, o la pieza verde, esto viene de la cerámica, que las piezas cerámicas antes de llevarlo al horno se llaman piezas verdes.
Entonces, este aglomerado verde no tiene ninguna propiedad mecánica. Este compactado, si bien tiene la forma final, o muy cerca de la forma final, no tiene ninguna propiedad mecánica más que una resistencia como para poder llevar el compactado a la siguiente etapa, que es el sinterizado. Por lo que cualquier presión que se le agregue o esfuerzo que se le agregue a esta pieza seguramente se vaya a deformar o se vaya a partir, porque digamos, no hay una unión atómica entre las partículas, simplemente están compactadas, no hay ningún enlace. Bajo presión, esto que vimos, la presión se compactan como líquidos, la presión se transmite uniformemente en un molde, ahí es virtualmente cero flujo lateral. Esto era importante después para la dificultad, una de las grandes dificultades de este proceso es el desafío en el diseño del molde de compactado, porque si yo voy a tener pérdida de carga durante el compactado por la propia fricción entre las partículas mismas y las partículas y las paredes del molde, la densidad después de compactado no va a ser uniforme, como habíamos visto acá. Digamos, si yo compacto solo un lado, un pistón de simple acción, estoy compactando un lado y voy perdiendo carga a través que me vaya metiendo para dentro de la pieza. Sin Una embargo, consulta, profesor. Sí. La técnica de continuo que está en compresión y sin presión, ¿qué Sí. es? En realidad es una fabricación de pieza continua. Vos acá compactás la pieza, toda tu pieza, ¿ya? Y sin embargo, cuando tenés acá continuo, vos vas vertiendo el polvo y los rodillos te van compactando y siguen generando la pieza. ¿Ya? No, digamos, cuando el polvo está contenido en algo que lo compacta, y el compactado se está dando continuo a lo largo que va generando la pieza. No es como en otros casos, en otros casos, como en este caso, que vos compactás la pieza es en el molde, y la pieza termina una vez que lo terminaste de compactar. No sé si quedó claro. Vos acá tenés como una cadena, digamos, ¿cuándo termina esta pieza? Es para un proceso de laminado, más que nada mecánico, es un proceso mecánico de laminado. En realidad, sí, vos en realidad tenés, acá tenés compresión, o sea, tenés, en realidad, cuando vos tenés un proceso que no, digamos, ¿cuál es el fin acá de la pieza? El fin es cuando vos dejes de vertir polvo, ¿no? Entonces, vos vas generando, es un compactado a la vez que la pieza sigue corriendo. En este caso es laminado, ¿sí? Pero no quiero que se queden con esta imagen solo como la única forma de hacer, porque ustedes, que hay equipos o definen otra forma de hacer ese compactado. Pero es un proceso mecánico. Se vierten los mecánico. polvos en algo mecánico y eso es lo que hace la pieza. Es un Igual proceso que acá, mecánico. Sí. Es un proceso mecánico. A tu pregunta, es un proceso mecánico, así sea con presión o sin presión. Digamos, el sin presión en realidad es presión muy baja. Es un proceso mecánico, igual tenés que compactar polvo, que vos tenés, esta es tu pieza con una cierta densidad aparente. Acá capaz que podemos hablar un poco de densidad aparente. Fíjense, si yo tengo esta pieza, tengo una densidad aparente, pero si yo además en la mezcla le puse polvos más chicos, durante la mezcla estos polvos de diámetro más chicos, se me van a posicionar dentro de estos intersticios, de estos vacíos, ¿tá? Logrando tener mayor peso en este volumen dado. Entonces voy a aumentar voy a aumentar la densidad aparente. Después del compactado, que es este proceso mecánico de compactar y de alguna forma agrupar y tener una densidad luego del compactado, lo que se va a tratar siempre es que la densidad de este compactado sea lo más uniforme posible. Pues si yo no tengo un compactado uniforme, las propiedades mecánicas de mi pieza no van a ser uniformes. Porque yo no voy a tener la misma adherencia, las mismas características en una pieza, en una zona de la pieza que en otra. Entonces, tengo que lograr que el compactado después, de que la densidad después del compactado sea lo más uniforme. De ahí es el gran desafío de este proceso, en general, es el compactado. Para geometrías complejas, para piezas de geometría compleja, bueno, poder lograr compactar de forma uniforme
para la densidad después de compactado sea, digamos, que tenga menor gradiente o menor diferencia de densidad, ya que eso es importante, es uno de los grandes desafíos de este proceso, más que nada para piezas complejas. Para piezas de geometría, de revolución simple, es muy sencillo, ¿tá? Pero el desafío está en piezas complejas. De ahí es que surgen otros procesos, que pueden haber muchos más, y si a ustedes se les puede ocurrir muchísimos de hacerlo. Es una forma, cómo compactar de forma mecánica un polvo para darle cierta resistencia, para lograr el aglomerado verde, para después llevarlo al sinterizado. Y ahí lo que vimos, compresión y simpresión. Bien, y acá sí es nuevo, ¿no? No habíamos visto nada de sinterizado. Una vez que tengo el aglomerado verde, que es mi pieza compactada, que es el polvo compactado, ya con las dimensiones finales, o muy cerca de las finales, voy al sinterizado. Que acá es el tratamiento térmico clave que permite o que va a generar un enlace atómico, una unión fuerte entre las partículas que fueron compactadas previamente. Entonces, el sinterizado no es nada más que otra cosa que un tratamiento térmico a una temperatura inferior a la temperatura de fusión del metal base de la mezcla. Es decir, que no voy a llevar mi pieza al estado líquido. Puede ser que algunas partículas puedan llevar a la temperatura líquida, pero no es la finalidad. La finalidad es siempre trabajar en estado sólido. Entonces, llevo mi pieza a por lo general, una atmósfera controlada, una atmósfera inerte, para eliminar la presencia de oxígeno y el ataque que pueda ocurrir de los metales a altas temperaturas en contacto con oxígeno. Y esto lo que me va a hacer es generar estos enlaces fuertes que ahora sí, luego de ese tratamiento, me va a dar las propiedades mecánicas de cada pieza. Puedo tener ciertas distorsiones en las dimensiones de la pieza. Esas distorsiones o fueron tenidas en cuenta durante el compactado, generando piezas sobre medidas para que después de la distorsión genere su pieza final, o tienen un mecanizado posterior las piezas. Eso va a depender de las tolerancias y las características de la pieza. O puede tener otros procesos de tratamientos posteriores. Después, la pieza compactada se somete a tratamientos térmicos, lo que dije, en horno de atmósfera controlada, siguiendo la cristalización de estado sólido denominada sinterización. Acá estoy leyendo. El proceso de la sintetización de las piezas compactadas adquieren sus propiedades físicas y sufren energía de paz. Eso fue lo que leí. Así que lo que ocurre acá, ocurre un enlace, ocurre esto. Yo tengo partículas, en este caso son esferas, pero vimos lo complejo que puede ser la característica y la forma de las partículas, que si yo estoy, luego de haberlo compactado, vemos una antes. La atmósfera controlada, ¿para qué sirve? Bueno, lo que decía es evitar el contacto del oxígeno a altas temperaturas que puedan atacar directamente el metal. Además, ¿qué es esto? Evitar la oxidación en el enfriamiento, asegura un resultado uniforme, asegura un agrupado. Generalmente hacemos un informe en la atmósfera inerte por el beneficio que ya conocen. Pero, ¿qué le ocurre acá? Acá ocurre un proceso de difusión atómica, que lo que va a ocurrir en cada punto de contacto de las partículas, que ese punto de contacto, recuerde que está bajo presión, ¿no? Está bajo tensión, yo compacté mis polvos, entonces, ¿qué zonas van a estar bajo un contacto fuerte? Todos los puntos de contacto entre partículas. Esto fue una partícula que fueron compactadas. Entonces, en puntos que están tensionados, o que están en un contacto directo, bajo una temperatura alta, menor a la temperatura de fusión, ocurre un proceso de fusión atómica. Recuerden que era difusión atómica, que eran movimientos de átomos en estado sólido, en el cual va a ocurrir un enlace fuerte que se van a unir estas partículas, empezando a generar ciertos poros, ¿ya? Que con el pasar del tiempo a esa temperatura va a seguir generando la difusión hasta que el polvo o tienda a desaparecer o tienda a generar un polvo extremadamente fino y controlado. Entonces, este enlace continúa hasta que la pieza sale o se
se uniformice la pieza. Va a tener siempre un poro muy fino. Una consulta, profesor, porque no me acuerdo bien. ¿Difusión atómica no era en estado cuando se llegaba a un estado líquido? No. Cuando entrabas en una zona de estado líquido. No. La difusión atómica si bien la difusión en estado de los átomos en estado líquido es instantánea, ¿tá? Pero en el estado sólido la difusión lleva un tiempo. Por algo, en realidad, no sé si usted recuerda cuando veíamos solidificación, que el núcleo solidificaba con una composición química y a su vez que la temperatura iba descendiendo, la composición química del sólido se iba Y se da una modificando. difusión atómica hacia adentro. Y entonces, ¿por qué se iba modificando y siempre iba a tener una composición química uniforme y no que el núcleo tenga una composición química y el exterior otra? Porque ocurrió una difusión atómica, los átomos se iban agrupando de forma tal de tener una composición química uniforme. Entonces, ese era el proceso de difusión, ¿tá? Lo mismo pasaba en la cementación, digamos, ahí tenía una difusión atómica, habían átomos que se movían en estado sólido. Entonces, el proceso de difusión es el proceso de movimiento de átomos en estado sólido. La difusión en estado líquido es instantánea. O sea, no hay un gradiente, no hay un tiempo para que genere la difusión. Acá empieza, fíjense, esto es una metodografía, cómo se empieza a dar enlace entre una partícula y otra. ¿Y a dónde se empiezan a enlazar? En los puntos de contacto que previamente se dieron en el compactado. Ahora, si yo tengo unas partículas esféricas, como en este caso, bueno, voy a tener ciertos puntos de contacto. Pues si yo tengo unas partículas irregulares, o piezas más esponjosas o dendríticas, es muy probable que tenga mucho más puntos de contacto. Entonces, seguramente pueda tener piezas con mayor adherencia entre las partículas, entonces mayor uniones, y puedan lograr polvos más controlados o más finos. Ahí va a depender un poco qué es lo que quieran lograr. Pero como ven en esta metodografía, cómo ya empieza, digamos, a tener enlace, ahora sí ya es un enlace fuerte, hay una difusión, ¿tá? Y ya no es más el polvo compactado, que lo único que lo sostiene en esa posición es la presión o la fricción entre las piezas que mantiene que el polvo quede en ese aglomerado verde. Ahora, después del sinterizado, ya va a haber difusión atómica. Entonces voy a tener un enlace entre las partículas. Y acá es que adquiere las propiedades mecánicas mi pieza. El aglomerado verde no tenía ninguna propiedad mecánica. Entonces, luego del sinterizado, que son temperaturas en un horno, en un horno controlado, en una atmósfera controlada, bajo a temperaturas elevadas, menores a la temperatura de fusión, un cierto tiempo que genera la difusión o este movimiento de átomos que ocurre, este enlace fuerte entre las partículas. Bien, entonces, se utilizan temperaturas menores a la difusión de una atmósfera controlada. Esto no aporta mucho, pero quiero que vean acá. Si para los aceros, por ejemplo, la temperatura, digamos, si yo quiero fabricar piezas por los procesos convencionales que conocemos, de horno y ahí fundir mi pieza en un molde, los aceros, sabemos que la temperatura de fusión es 1600, 1800, bueno, dependiendo un poco de qué radiación. Fíjense, la temperatura de sinterizado para los aceros va entre 1100 y 1300. Fíjense, el aluminio, el cobre, el latón de bronce, pero para los metales duros o los metales refractarios, entre 1200 y 1600 grados son las temperaturas de sinterizado. Recuerden que estos metales son los que funden a alrededor de 3000 grados. ¿Tá? Entonces, que siga acá que con la mitad o menos, ya con hornos industriales disponibles, que ya utilizados para posiblemente otros procesos, puedo lograr temperaturas de sinterizado que antes no podía lograr fabricar piezas con esos materiales. ¿Tá? Si bien, lo resalto de vuelta, la metodología de polvo no se limita solo a los materiales refractarios. Bien, puedo hacer cualquier pieza que puede ser piezas de cualquier metal. Bien, ¿alguna duda, gente, del sinterizado?
Y si repasamos, era la mezcla, el compactado y el sinterizado. Esas son las 3 etapas fundamentales de la metalurgia de polvo, que esas 3 se tienen que dar siempre. Ahora, ustedes pueden ya comprar los polvos mezclados, sí, perfecto, pero van a tener que compactar y sinterizar. Y si lo van a comprar ya mezclados, van a tener que definirle ya a ese polvo una densidad aparente. Si no, en realidad no saben qué densidad aparente tiene. Entonces, si es una propiedad importante en las propiedades mecánicas, bueno, tienen que conocerlo en este proceso. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, Parte no. profesor, tengo una duda. Esas 4 etapas que mostraba, tipo A, B, C, D, eso. ¿La D sería la etapa final o son distintas terminaciones? No, La no, B y la C. no, sí, en realidad es un poco para ver el flujo, cómo se va dando, hasta que las piezas se forman una pieza uniforme. Ya esta ya es la etapa final. O sea que, por ejemplo, La sequía. ese espacio que queda entre las 3 partículas no se llena nunca. No, si bien, si vos lo continuás, teóricamente se puede continuar esta difusión, y sí completarlo, pero prácticamente en la práctica no es viable. Vos lo que querés acá es un enlace fuerte para lograr las propiedades mecánicas de tu pieza. Acá ya lo lograste. Entonces, por lo general, tenés una microporosidad en las piezas, No. que es un poco, por eso la clase pasada dije, miren que hasta ahora siempre dijimos que la porosidad era un problema. En la soldadura, en la colada, además, era un defecto. Recuerdan cuando vimos macro defectos, porosidad, era un defecto. Acá tenés una porosidad controlada en toda la pieza, que la vas a usar a tu favor después. Entonces, acá, digamos, continuarlo a altas temperaturas por mucho más tiempo, ya no es económicamente rentable y el beneficio, ya no tenés beneficio, ya tenés las propiedades deseadas con esta terminación. Ahí va, perfecto, gracias. Simplemente ese trébol que es acá es un poco una secuencia hasta que se uniformizó la pieza. Bien. Bien, gracias. Como ves acá. Siempre quedaba ese foro, dijo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Y es justamente una de las cosas que vamos a poder controlar, porque yo puedo querer piezas con porosidad. Creo que hablamos, por ejemplo, claro, hablamos bastante de los casquillos autolubricantes con aceite. Bueno, justamente tiene que tener porosidad para que esos poros depositar aceite en esos poros y después que se libere durante el uso. Bueno, hay otros usos de piezas porosas, no sé, alguno está familiarizado con filtros de aire y demás, generalmente compresores, hay unos compresores que tienen a la salida un filtro de aire, una pieza de bronce muy porosa, son unos filtros, hay filtros de agua también, de piscinas que son piezas metálicas, de aluminio o de algún otro, o de bronces, que son hechas de metalurgia de polvo, que de alguna forma controlando la porosidad o actúan como un filtro, y no dejan pasar partículas. Mucho por ese... Sí, son tipo silenciadores, eran Ahí cosas va, neumáticas yo y eso. ahí va. Esos Efecto silenciadores, neumático. si lo ven, son como una esponja, ¿no? Pero Sí, rígido, rígido, ahí va. muy poroso, ¿no? Sí, o sea, Deja es pasar aire. livianito, o sea, no, Sí, sí, era sí. mucho el poro que tenía. Y deja pasar el aire, ahí va. Justamente eso está hecho con este proceso. Ahora, ¿qué otro proceso podrías imaginarte para fabricar una pieza con una porosidad controlada que te sirva como un silenciador? Sí, no. En un metal no, digamos. Podés ir después a polímeros, a esponjas, a fibras, a otro tipo de cosas. Pero en un metal, el único proceso que vas a poder lograr va a ser metalurgia de polvo. Acá, ese es un buen uso, un buen ejemplo cuando la porosidad juega a mi favor y puedo fabricar piezas. Ahí va. De hecho, vamos a saltearnos un poquito. Acá, tú lo que viste fue algo así. Como esta Sí, algo imagen. así, tipo, era chiquito, pero Sí, era, sí, son unos chiquititos así, como este. sí.
que Claro, lo son usamos como filtros. silenciador, así cuando salía de los cilindros neumáticos. Ahí va, exactamente. Se usa mucho para eso, para la salida de aire, en vez de, para que no te genere ese chiflido. Sí, Ahí va, se le pone. Ahí va, exactamente. No sé cómo se llama técnicamente, digo chiflido y no, ahora tiene un nombre, pero para esa descarga que no genere ese ruido molesto, se usa este tipo de sensor. Bien, también se usan como filtros de agua, filtros de aire. Entonces, para eso tenés que tener una porosidad controlada, cosa que te pero permite ya como pasar. filtro para limpiarlo, ¿o no? No, descartable, sí. Ah, ahí va. Descartable. Al menos, perdón, los que he visto yo son descartables. Los pocos que conozco yo son descartables. Bien, entonces, vimos acá. Entonces, algunas aplicaciones, ahora ya terminamos con, digamos, algunas aplicaciones se producen metales refractarios, metales compuestos, porosos, combinaciones metales con no metales. Tiene mucha ventaja este proceso, ¿no? Puedo hacer combinaciones de piezas, combinaciones de poros, metales con no metales. Es el único medio para producir molibdeno instantáneo, digamos, de estos metales refractarios. Se pueden combinar materiales duros con una matriz metálica, entonces le puedo de alguna forma agregarle partículas duras en la matriz más blanda, eso después me va a seguir para el desgaste. Combinación metal con no metal, agregar, por ejemplo, grafito, con algo que hablábamos la vez pasada, cogenentes autolubricantes, como también hablamos la vez pasada. Entonces, tiene muchas características que bajo procesos estándar o procesos convencionales de fabricación de piezas no son posibles. Bien. A ver, aplicaciones, bueno, hay muchos engranajes, tipo casi, muchos los uso bastante, bastante utilizados, son engranajes, pero hay hasta bielas, bueno, herramientas de corte, hay muchas herramientas de corte hechas con metalurgia de polvo. Bueno, las pastillas de corte, las carburo de tungsteno, todas las famosas Widia, todo ese tipo de materiales son hechas mediante metalurgia de polvo. Entonces, por tener poder tampoco significa que sea muy frágil. O sea, porque No, para una fresa, la propiedad no, mecánica, la fuerza que está trabajando es importante. no. De hecho, podés lograr propiedades mecánicas extremadamente altas. Lo que pasa es que estás usando ahí seguramente tungsteno, carburos, estás mezclando, digamos, la porosidad acá, digamos, en esos casos, lo que vas a querer es una densidad aparente alta. ¿Está? Entonces, si vos querés una alta resistencia y alta dureza, además de controlar la composición química, por supuesto, vas a requerir controlar una densidad aparente alta. Entonces, ahí vas a tener muchos puntos de contacto durante el compactado, porque vas a ocupar bien tu espacio del molde sin compactar. Al tener muchos puntos de contacto, vas a tener en el sinterizado muchos puntos de difusión atómica, entonces vas a tener una alta resistencia mecánica. Entonces no crean que por tener microporosidad vaya a tener baja propiedad mecánica, no. En realidad es un poco la ventaja que tiene este proceso. Ustedes la porosidad la controlan. La microporosidad ya no te afecta a las propiedades mecánicas, porque un poco está por la geometría que tiene esa porosidad, pero puedes tener piezas con muy bajas propiedades mecánicas, pero lo que querés justamente es otro fin, como dijimos, el filtro de aire que hablamos recién, el filtro de agua. Eso en realidad no tiene resistencia mecánica que pueda soportar presiones, tiene otro fin. Sí, por ejemplo, los muñones de lo que es lo que son los compresores son de aluminio, pero en los muñones en sí, en donde se juntan las dos partes, ahí eso es se ve que está hecho en metalúrgica de polvo porque es donde aguanta la dureza de los ejes. Igual que las vidias, igual que los engranajes, por ejemplo, lo tienen en